no le llamaron así porque de pronto murió en la cruz. No. A él le llaman varón perfecto porque él fue un hombre, aparte de íntegro y de todos los atributos que ya conocemos, él fue un hombre de buen carácter y de buen temperamento. ¿Ok? Y yo quiero mencionarles unas cualidades acerca del temperamento de Jesús. La primera, amor incondicional. El amor que había en él es parte de su carácter, parte de su esencia, el amor incondicional. Humildad, misericordioso y compasivo, obediente a la voluntad de Dios, justo en todo momento, paciente y manso, veraz siempre, servicial y sacrificado y fiel hasta la muerte. Todas estas características de Jesús son todo lo contrario a las características de nuestro carácter, ¿verdad? Porque nosotros no amamos incondicionalmente. Nuestro amor es condicionado. Yo te amo si tú me amas, yo te amo si tú haces algo por mí. ¿O no es así? Jamás vamos a amar a alguien que no hace nada por nosotros o que no da lo mismo que nosotros damos. ¿Amén o no amén? Eso hace la diferencia en esa cualidad. El amor de Jesús es incondicional y el de nosotros no es incondicional, es condicional. Te amo, pero, ¿ok? Humildad total. No sé ustedes, pero en todo ser humano hay algo, hay por lo menos un pequeño por ciento de tendencia al orgullo o a la autosuficiencia. No levanten la mano, pero yo sé que en alguna ocasión nos hemos sentido mejores que alguien en algo. Así sea en algo, así sea aplaudiendo. En algo. Nos hemos sentido, no, yo creo que lo hago mejor, yo creo que podría hacerlo mejor que tú. O no, yo chuzo, pero lo está haciendo mal, mira cómo proyecta, no, yo creo que lo haría mejor. O mira cómo canta, no, yo creo que cantaría mejor que ella, yo creo que sí cantaría mejor. ¿No les ha pasado nunca? Les ha pasado. Y más cuando la otra persona está haciéndolo mal porque recién aprende. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿Sí o no, Saúl? No, yo podría hacerlo mejor. Autosuficiencia, ¿verdad? Orgullo. Jesús es misericordioso y compasivo. Y nosotros juzgamos con facilidad. O me van a decir que ninguno de ustedes ha juzgado a alguien jamás. ¿Ah? ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando nosotros juzgamos algo de alguien es porque hemos hecho o estamos haciendo lo mismo. ¿No les ha pasado? Que a veces juzgamos a alguien y nos encontramos haciendo lo mismo. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado nunca? Nunca han juzgado, nunca han señalado a nadie. Qué chévere, ya tienen el cielo casi ganado. Obediente a la voluntad de Dios. Esta cualidad del carácter de Jesús es sumamente importante. Obediente a la voluntad de Dios es todo lo contrario a nosotros, porque nosotros buscamos hacer nuestra voluntad. Cada decisión que nosotros tomamos, yo estoy seguro que de cada 10 decisiones que todos aquí los presentes tomamos, 9 las tomamos por voluntad y decisión, por deseo de nosotros. Y una, de pronto, buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos pedirle a Dios que nos direccione. Yo creo que de 10 decisiones cruciales en nuestra vida, 9 las hacemos tomando nuestra decisión, lo que nosotros queremos, lo que nuestra voluntad, nuestro parecer, ¿o no? O me van a decir que siempre que necesitan hacer algo, o necesitan buscar, o necesitan de quien les oriente o quien nos direccione, ustedes buscan a Dios en oración y dicen: Señor, quiero hacer tu voluntad. O simplemente ustedes creen que lo que ustedes creen decidir, lo que es mejor para ustedes. No me respondan. ¿Saben por qué les digo? Porque yo soy joven igual que ustedes, y muchas veces yo no busco la dirección de Dios. A veces me dejo llevar por mis impulsos y decido lo que yo creo que es mejor para mí. Pero Moisés mencionaba algo muy importante: me olvido de que mis pensamientos están por debajo de los pensamientos de Él, y que Él tiene planes de bien para mí y no de mal. O sea, eso significa que todo lo que yo decida por mi cuenta, por mi voluntad, no sirve absolutamente de nada, porque todo lo que yo creo que me parece derecho
tiene un camino de perdición. Pero si hago la voluntad de Dios y soy obediente a su voluntad, yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros vamos a tomar buenas decisiones. Entonces esa es una característica de Jesús. Jesús fue obediente siempre a la voluntad de Dios. En una ocasión Jesús se encontraba afligido, se encontraba súper triste, estaba mal. ¿Por qué? Porque sabía que le esperaba una muerte espantosa. ¿Cuántos saben aquí cómo murió Jesús? ¿Sí saben cómo murió Jesús? Amén. ¿Solo Ronald sabe? Amén. Eso. Y él se encontraba orando y le decía a su padre, le decía: Padre, si es tú, pasa de mí esta copa si así tú lo quieres, parafraseando. Pero después él reacciona y dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué acto de obediencia de Jesús? ¿Qué cualidad de su carácter? Porque el ser obediente, como les dije, ¿verdad?, es parte del carácter. Amén. Justo en todo momento. Jesús, una de las características del carácter de Jesús es que era un hombre justo, un hombre muy justo. Todo lo contrario a nosotros, todo lo contrario a nuestro carácter. Nosotros muchas veces solemos ser injustos o parciales. ¿Qué es esto? Ni para ti ni para ti. A pesar de que de pronto muchas veces sabemos que, por ejemplo, estamos en una discusión, yo soy el árbitro, tú estás discutiendo con ella y yo sé que tú tienes la razón, pero como no me quiero pelear con ella, entonces yo digo: bueno, ni para ti ni para ti, a pesar de que sé que ella tiene razón, ¿verdad? Soy parcial, alguien parcial. Pero Jesús no era así, Jesús era justo en todo. Y esa es otra característica del Señor. Amén. Paciente y manso. Me gustaría que me ayude el que está proyectando así. Mateo 11:29. Mateo 11:29. 11:29. En este versículo, ponme la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. En este versículo muestra dos cualidades importantes de Jesús, del carácter de Jesús. Me avisas, mijo, cuando ya, que ahorita sí te veo. Palabra de Dios para todos. Yo lo leo hasta acá, escuchen hasta mientras, ¿sí? Dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Paciente y humilde son dos características de Jesús. Es todo lo contrario a nosotros. A nosotros nos domina la impulsividad. Somos impulsivos. Somos impulsivos y reactivos. No somos pacientes muchas veces, o nuestra paciencia es limitada. Nosotros creemos al menos yo solía decir: yo tengo bastante paciencia, pero desde que entré al grupo de música me di cuenta que no tengo nada. No tengo paciencia, mi paciencia es limitada. A mí me gustaría tener la paciencia que Jesús tiene conmigo. Me gustaría tenerles esa paciencia al grupo, pero no se las tengo. O sea, mi carácter, ya mi naturaleza no está esa paciencia limitada como la de Jesús. Y muchas veces soy impulsivo, muchas veces estoy estresado y a veces de pronto contesto mal, o yo creo que, o no sé cómo se lo tomen mis hermanos, pero muchas veces el estrés o la paciencia, cuando se me agota, soy impulsivo. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Usted le ha pasado, hermana? Ser impulsivos a veces, o a veces tenemos cosas en la cabeza y de la nada nos preguntan algo: oye, Marichito, ¿qué quieres? ¿O qué pasa? Y tú: no, pero tranquila, no, pero no me hables. Somos impulsivos, es todo lo contrario al carácter que tenía Jesús. Nosotros somos todo lo contrario, todo nuestro carácter va en contra, por así decirlo, del carácter que Jesús tuvo aquí en la tierra. Amén. Y por último, bueno, no por último, por penúltimo, servicial y sacrificado. Y aquí Dios me habló muchísimo a mí, porque mi papá siempre me dice que yo no soy proactivo. Yo soy de las personas y que si yo veo que allá están haciendo algo y a mí no me piden ayuda, yo me quedo sentado. Y está mal que lo diga, es algo que el Señor y también tengo que poner de mi parte.
de sacarlo ya de mi sistema nervioso, de mi computadora, por así decirlo. Es todo lo contrario. Jesús siempre fue servicial. Jesús nunca paró. Jesús nunca, ni siquiera de muerto Jesús se detuvo. Porque yo conversaba con un tío y él me decía que Jesús cuando murió estuvo 3 días en el limbo, me decía. 3 días en el limbo, o sea que quedó ahí, que descansó. Y yo le decía, Jesús nunca descansó. Jesús hasta de muerto, Jesús estuvo predicando el Evangelio. Jesús siempre fue servicial. Jesús siempre fue una persona servicial y sacrificado. Todo lo contrario a nosotros. Nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos en busca de nuestra conveniencia o nuestra comodidad. ¿Sí me hago entender? Es todo lo contrario a nosotros. Es absolutamente todo lo contrario. Y ahora sí, por último, fiel. La última cualidad, una de las tantas, porque escogí ciertas, es la fidelidad. La fidelidad de Jesús, fiel hasta la muerte. Todo lo contrario a nosotros. Nuestra fidelidad puede ser inconstante o voluble. ¿Y cómo se los demuestro? ¿Saben cómo se los demuestro? Tú me puedes decir que tú eres fiel a tu mejor amiga, que tú nunca tendrías otra mejor amiga como ella, que nunca hablarías mal de tu mejor amigo. Pero ¿sabes cómo yo me doy cuenta que sí? ¿Sabes cómo yo me doy cuenta que nosotros, todo ser humano, es infiel por naturaleza? Cuando le fallamos a Él. Cuando le fallamos al Señor. ¿Me hago entender? Allí yo me doy cuenta que yo he sido infiel. Que mi fidelidad a Dios está solamente cuando me siento bien con Él. Pero cuando no siento deseos de orar, cuando no siento deseos de buscar, me apago, me arrimo y no lo busco. Y le soy infiel ¿con qué? Con TikTok, con redes sociales, con PlayStation, conversando con mis amigos y millones de cosas. Allí yo me di cuenta que mi fidelidad es voluble, no es ¿cómo es la palabra? Inconstante. Amén, inconstante. Entonces, estas diferencias entre el carácter de Jesús y el carácter de nosotros nos sirven como modelo para que las personas, para que nosotros aspiremos a crecer espiritualmente. Yo traigo un ejemplo. Quiero hablarles acerca de un joven. El tema es reflejando el carácter de Cristo. Y yo quiero hablarles de un joven llamado José. José fue un joven como muchos de ustedes, bueno, sí, de ustedes y también de mí, que supo cómo reflejar el carácter de Cristo sin haber conocido a Jesucristo todavía, porque sabemos que eran épocas diferentes, ¿ok? Eran épocas muy distintas. Jesús no estaba físicamente en la tierra cuando era el tiempo de José. Pero hay características de José que se asemejan, o me atrevo a decir que son iguales a las características de Jesús. José fue humilde igual que Jesús. A José lo humillaron, lo maltrataron, lo vejaron. Y sin embargo, él jamás profirió ni una sola palabra negativa contra aquellas personas que lo atacaban, que lo golpeaban. Todo lo contrario a nosotros. A mí alguien me peñica y yo lo peñisco. Si alguien te pega, ¿tú qué haces? ¿Ah? Si alguien te pega, ¿tú qué haces? Si alguien te insulta, ¿tú qué le dices? Oro por él. ¿Ah? Oro por él. Después te creo. Bueno, tú, Ronald, si alguien te pega, ¿tú qué haces? Oro por él. También. ¿Y tú? Con esa mano tú le das. Tú sí le respondes. Entonces, José fue un hombre que supo, un joven que supo reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. José supo lo que es perdonar. Ustedes se imaginan, después de que a José, los hermanos de él, lo vendieron como esclavo sin importar nada, él pudo perdonarlos. Y no solamente los perdonó, sino que los llevó a vivir al palacio. Los vistió, les puso túnicas. José supo lo que es perdonar. Supo lo que es perdonar. Y esa es una cualidad, una característica del carácter de Cristo, saber perdonar.
José fue un hombre con un carácter muy bien, muy recto. Muy recto. José tuvo carácter. ¿Para qué? José tuvo carácter tuvo el carácter que se necesita para poder huir de la tentación. Porque para huir de la tentación se necesita carácter. Y no mi carácter. No el carácter que de pronto, el carácter que a lo largo de mi vida, sin Dios, yo he formado, se ha formado en mí, o el carácter que de pronto inconscientemente mis padres me formaron en mí. Sino hay que tener el carácter de Jesús en nosotros para poder no hacerle frente a la tentación, porque a la tentación no se la frentea, de la tentación se huye. Y José tuvo el carácter de Jesucristo, porque no pudo haber sido otro carácter, no pudo haber sido el de él porque él era humano, para poder decirle cómo yo voy a hacerle eso a Dios, para decirle así a la mujer de Potifar, que lo incitaba a que tenga algo con él. ¿Cómo yo puedo hacerle esto a mi jefe, que ha confiado todo lo que hay en su casa menos a ti? ¿Y cómo yo puedo fallarle a Dios? O sea, qué lealtad la de José, no solamente a Dios, sino también a la persona, a su jefe, que le había confiado todo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la lealtad es parte de su carácter? ¿Es parte de su carácter? La lealtad. Yo, sinceramente, como humano que soy, al igual que ustedes, yo sé que la lealtad y la fidelidad, como ya les dije, no es parte del carácter de nosotros. Porque que ustedes me digan que sí, en algún momento hemos sido desleales con Dios, con nuestros padres, con amigos. Hemos sido desleales, hemos sido infieles. Así que la lealtad no es parte, no viene impregnada, no viene en nuestro carácter. La lealtad no viene allí, no viene. La lealtad viene incluida como parte de nuestro carácter. Amén. José fue un hombre, fue un joven muy que supo reflejar a Jesucristo. Todo lo contrario a Sansón. Todo lo contrario a Sansón. Sansón, voy a hablarles de Sansón un poco. Sansón jamás reflejó el carácter de Jesucristo, a pesar de que Sansón era un elegido de Dios. No supo reflejar el carácter de Cristo. Yo les había explicado al principio que nuestro carácter se forma con el tiempo, con las experiencias, con la educación que nos dan nuestros padres, con los valores en casa. Así se forma nuestro carácter. Y Sansón demostraba ser una persona muy engreída. ¿Engreída o ingreída? ¿Cómo se dice? Engreída. ¿Por qué? Cuando yo leo la historia de Sansón, yo veo que Sansón le dice a sus padres: yo quiero a esa mujer, a esa yo quiero, y a esa me la dan. Yo me imagino que la crianza de Sansón, yo me imagino que los padres no supieron formarle el carácter a Sansón. Sansón, como era hijo único, era el más bonito, el más querido, el hijo anhelado, el hijo deseado. A Sansón lo criaron, de pronto me imagino yo me metí en la historia, lo criaron de una manera en la que le hicieron creer que se lo merecía todo. Le hicieron creer que él todo se lo merecía. Como él era el único hijo, el chiquito de la casa, lo criaron de esa manera. Porque para que él diga: yo quiero a esa que está ahí, y a esa me dan. Un carácter muy engreído, muy prepotente. Yo quiero a esa. No, pero mijito, no hay mujeres en tu pueblo. No, yo quiero a esa que está allá. Fue desobediente. Sansón sabía que no tenía que hacer ciertas cosas que eran prohibidas, y exactamente esas cosas eran las que hacía.
sabía que no podía contaminarse con animales muertos, y vio un león y cayó un panal allí, y allí fue y comió. Y de paso a los padres creo que también les dio. Entonces, las cualidades del carácter de Sansón no reflejaban a Cristo. Eran todo lo contrario. Sansón, a pesar de que era un elegido, un llamado de Dios, como muchos aquí, como yo, no reflejaba el carácter de Cristo. Él actuaba con el carácter de él, con su carácter natural. Todo lo contrario a José. Todo lo contrario a José. Me agrada mucho una historia, y es la historia de Moisés. Moisés, ¿quién ha escuchado hablar de Moisés? Pero no el de Chipiamburgo, sino el Moisés, el de la tierra prometida. Amén. Moisés fue un hombre que también aprendió a reflejar el carácter de Jesucristo. Pero hubo una etapa de su vida en la que Dios le da una orden y le dice: golpea la peña para que salga agua. Pero el pueblo de Israel, en ese tiempo, que era un pueblo súper rebelde, lo sacó de quicio. ¿Y qué hizo él? Llegó molesto a golpear la peña. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, golpéala, pero la golpeó lleno de ira, lleno de coraje. Y les dijo: ahí está, traguen agua. Traguen agua, bravo Moisés. Y lo que después Dios le dijo a Moisés fue: como no me mostraste santo, no vas a entrar a la tierra prometida. Atento a esa frase: como no me mostraste santo, no vas a entrar a la tierra prometida. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, nosotros somos cartas abiertas para el mundo. El mundo, las personas que en él habitan, que están sin Cristo, me retracto, ellos no van a creer en el Evangelio, no tanto por lo que tú o yo les prediquemos. Ellos van a creer en que Dios existe por tu estilo de vida, por cómo tú lo muestras allá afuera. Tú te puedes matar predicándole a alguien. Y me ha pasado por mi barrio. Hace un tiempo atrás yo no mostré a Jesús, yo no reflejé a Jesucristo por mi barrio. No reflejé a Jesucristo, reflejé todo lo contrario. ¿Y qué sucede? Cuando el Señor me perdona y yo me arrepiento, me daba vergüenza caminar por allí con mi Biblia. Me daba una vergüenza. Yo tenía que guardarme mi Biblia aquí o acá en la maleta para salir rápido. Hasta que yo comencé a pedirle al Señor que cambiara mi carácter, y sé que lo está haciendo. Que cambie mi carácter, que cambie mi temperamento, y que me ayude y que dé testimonio, que le pedí al Espíritu de Dios que dé testimonio a la vida de las personas de mi barrio que yo soy su hijo. Y pasó un año entero para que un día yo escuché decirle a mi tía: los chicos de la esquina, los amigos de Joan, dijeron: ahora sí Joan va en serio. ¿Por qué? Porque ese nunca nos había predicado y ahora nos predica. Hace tiempo atrás le hice una broma y respondió todo bravo, todo grosero, y venía de la iglesia. Una vez me hicieron una broma, mis amigos, una mala broma. Yo pasaba por allí y ellos se me acercan y me dan un vaso de licor. Y yo actué de una mala manera. Y fui grosero. Y lo que ellos me dijeron fue: yo por eso es que no creo en los cristianos. Por eso es que no creo en los cristianos, me dijeron. ¿Yo reflejé o no reflejé a Cristo ahí en ese momento? Ronald, ¿reflejé o no reflejé el carácter de Jesucristo? ¿Cómo? No, sí o no, nada más. Bien. Ok, no reflejé el carácter de Jesucristo. Entonces la gente nos va a creer a nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, por nuestra manera de ser. ¿Sí? Porque se supone que tiene que ver
¿Sí o no? Y siempre yo discuto esto con alguien en mi casa. Lo discuto siempre. Es una conversación de todos los días. No la discuto. Debato con esa persona siempre. Me dice esa persona que él ya cambió, que Cristo lo cambió, porque él antes era una persona borracha y ya no es borracha. Antes tenía 3 mujeres, ahora ya no tiene 3 mujeres, solo tiene una. Entonces yo le decía a esta persona, hay cosas que uno las deja por voluntad propia, con la ayuda de Dios sí, pero son más fáciles de dejar. Son más fáciles de dejar. Por ejemplo, me pongo de ejemplo. Yo cuando no era cristiano, yo bebía alcohol. Pero cuando yo vine a Cristo, yo decidí dejar eso porque sabía que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y yo cogí y dejé eso de allí. Lo dejé, lo saqué de mi vida. Pero mi mal carácter, mi mal temperamento y muchas otras cosas más que no las menciono, bueno, qué sé yo, la pereza, todavía lucho con eso bastante. Mi papá decía que tengo la pelea enterita, pero yo lucho todavía con eso, con la pereza. La pereza es una cualidad negativa en mi carácter. La pereza, la ira, la mentira, la desobediencia, son cosas que solamente Dios puede cambiar en mi vida y puede cambiar en tu vida. ¿Me hago entender? Hay cosas que solamente Dios puede quitar, sacar de nuestra vida, desarraigar de nuestra vida, que forman parte de nuestro carácter. Y de pronto muchas veces, como jóvenes, de pronto creemos que es difícil llegar a tener el carácter de Jesucristo. Pensamos de pronto que es difícil, que eso es para los adultos, para los que ya son maduros espiritualmente, ¿sí? A los que ya tienen años en el Evangelio. Creemos de pronto que para ellos es más fácil, pero nada que ver, es todo lo contrario. La madurez espiritual, no la madurez espiritual, me retracto, sino tener el carácter de Jesucristo, más bien, no depende de la edad. No hay edad para tener el carácter de Jesucristo. Me gusta cómo el apóstol Pablo, creo que está en 1 de Timoteo 2:14, creo, ayúdame, ¿cómo es Adán? No, ¿quién está allá? Emanuel, sí. No es 2:14, ya te indico cuál es. Ya, 4:12, 1 Timoteo 4:12. 4:12, pero yo, si puedes poner en la versión traducción lenguaje actual. 12. Yo se los leo y si ya está allá, ok. No, versión traducción lenguaje actual. Yo se los voy a leer, ok. Dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario. Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Yo investigaba si la pureza tenía que ver como parte del carácter. Y sí, la pureza tiene que ver con el carácter. La pureza tiene que ver muchísimo con el carácter, y aquí lo está diciendo claro. Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo era un joven como nosotros, y le dice: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. O sea, Pablo no le estaba mandando no estaba diciéndole a Timoteo que se empodere y que no se deje ver la cara de nadie. No le estaba diciendo eso, por si acaso lo vayan a pensar así. No, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo: no te dejes ver la cara de nadie. Si te falta el respeto, fáltaselo. No dejes que nadie te menosprecie. No le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que no deje hablar. ¿Por qué? Porque les digo algo. Muchas veces a nosotros como jóvenes, no todos, pero hay una parte que nos subestima.
culpa de nosotros mismos. ¿Sí? Por culpa de nosotros mismos. Porque no estamos actuando como Pablo le dice a Timoteo. Dice, sé ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar, sepan que eres un joven cristiano. Sepan que eres un joven que le sirve a Dios. Cuando te escuchen hablar en la calle, Marix, en tu colegio, que tus compañeros sepan que tú eres una hija de Dios solo con escucharte hablar. ¿Ah? Con tu modo de vivir, que en tu casa sepan que tú eres una hija de Dios. Pero ¿cómo? Yo me pregunto ¿cómo muchas veces para los jóvenes que aquí son los únicos cristianos de pronto en su casa y están orando para que Dios traiga a toda su familia, de pronto a su papá o de pronto a su hermano, no sé, etc. ¿Cómo de pronto ustedes de pronto oran para que Dios los traiga, pero se pelean con esa persona? ¿Cómo ustedes están orando y orando para que Dios traiga a esa persona, para que Dios traiga a su familia? Señor, traiga a mis hijos, Señor, traiga a mi esposo, pero en casa les hago la vida imposible. En casa les respondo mal. En casa muestro mi carácter y no el carácter de Jesucristo. Entonces es algo contradictorio. Me gustaba muchísimo una frase que, bueno, no sé si se la inventó mi papá, pero la dijo el domingo. Decía, predica tanto que si es necesario que abras la boca, pues ábrela. Creo que así era, no recuerdo bien, pero sí la dije bien. O sea, es que la mejor predicación de un cristiano es reflejar el carácter de Jesucristo, o en otras palabras, su estilo de vida. Es la mejor manera de predicar. Es la mejor manera de predicar. ¿Sí me voy a entender? Vale más, escucha lo que voy a decir, vale muchísimo más que tú le demuestres a alguien que el amor de Dios está en ti, que tú le amas, que un Cristo te ama. ¿Me hago entender? Vale muchísimo más que tú le demuestres con tu estilo de vida, con tu carácter, a tu mamá que no es cristiana, que tú la amas, en vez de que le digas Cristo te ama. Vale muchísimo más que tú con tu carácter se lo demuestres, que ella vea que tú eres una hija de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y cuando yo leí eso, yo le pedía al Espíritu de Dios que también se los haga saber a las demás personas de que yo había cambiado en mi casa. En mi casa, bueno, no está Misael aquí para que me sirva de testigo, pero en mi casa yo no reflejaba el carácter de Cristo. Yo no reflejaba el carácter de Cristo. ¿Y saben cómo? Yo no era grosero, yo no era malcriado, pero yo era cargoso. Yo irritaba a mis primas, las irritaba tanto que me insultaban hasta la madre. ¿Saben cómo me decían? Fariseo, ándate a orar que te hace falta. Un hijo de Dios no hace eso. Pero yo era tan cargoso, no era malcriado, pero era tan cargoso. Y yo cuando hubo un tiempo, hace poco, que me venía a encerrar aquí con Moisés a ayunar y orar, y yo caí tanto en cuenta que yo les predicaba, yo las molestaba y más tarde les predicaba. Les decía, Cristo las ama, vengan a Cristo, y él me decía, yo no quiero ese Cristo. Dios, si tú no has cambiado nada, lo único que has dejado es de salir a la fiesta. Es lo único que has dejado de hacer. Pero tú sigues igualito, me decía. Igualito. Entonces yo tuve que pedirle a Dios que me ayude, que cambie esa parte de mí, porque a veces lo hacía a propósito. Ya me caían como mal también mis primos. Me caían como mal y las molestaba a propósito. Entonces no estaba reflejando a Cristo en mi vida. No estaba reflejando a Jesucristo, el amor de Jesucristo. No lo estaba reflejando. No estaba reflejando el amor de Jesucristo. No lo estaba haciendo. Entonces nosotros en nuestras casas, en el colegio, en la universidad, para los que estén en la universidad, deben de reflejar el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros nos despojamos del carácter natural que nuestros padres o las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida nos formó? Porque muchas veces
no es ni siquiera los padres. Por ejemplo, mi papá a mí desde chiquito, él siempre me inculcó, no pudo hacerlo como se debía, pero lo intentó lo más hasta donde pudo, inculcarme la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo me acuerdo que él se iba a trabajar y él decía: hoy se aprende en el Proverbios 3, si no se lo aprenden les doy pago. Y me lo aprendía o no lo aprendía. Me lo aprendía. Yo sé que de pronto era mentira, pero me lo aprendí. O sea, como pinte. Él nos llevaba a la escuela dominical, éramos los primeros en llegar. Tanto que todas las fiestas de Navidad nos premiaban por ser puntuales. Todas las fiestas de Navidad. Mi papá me compraba cassettes así, bastantes películas de dibujitos cristianos. Yo me sé todas las historias de la Biblia por las películas que él me compraba. O sea, como sea, él me metía a Dios, a la Biblia, todo me lo metía allí. Y yo me crié, yo me estaba criando así. Pero lamentablemente algo pasó. Mi papá no pudo continuar con formándome el carácter que él tenía pensado, ¿verdad? Y mi mami no pudo hacerlo. No porque es mala o no pudo, simplemente no utilizó correctamente, no supo formarme el carácter, ¿verdad? No supo cómo formar en mí el carácter de Jesucristo. Y lo hizo lo mejor que pudo. Entonces yo crecí y mi carácter lo formaron las experiencias, la desobediencia, mis errores, todo eso formó mi carácter, todo eso lo formó. Entonces cuando yo vengo a Jesucristo, yo me di cuenta que mi carácter, que mi manera de vivir es todo lo contrario a lo que Jesucristo me ofrece. Entonces yo, en lo personal, yo anoté tres pasos. El primer paso para que nuestro carácter natural, para despojarnos de nuestro carácter natural y poder tener el carácter de Cristo, es reconocer la necesidad de una transformación, de un cambio. Romanos 12:2. Se los leo yo, ¿ok? Hasta que el multimedia me ayude. Traducción, versión, lenguaje actual. Dice: y ya no viva como vive todo el mundo. En otras palabras, ya no tengan el carácter que todos tienen por defecto. O sea, ¿qué es por defecto? O sea, que ya lo tienes. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, no todo lo que es bueno, agradable y perfecto. No podemos parecernos a Cristo sin un cambio interior. Y para poder tener un cambio, primero tenemos que reconocer que necesitamos cambiar. Tenemos que admitir que necesitamos ser transformados por Dios. El segundo es nacer de nuevo en Cristo. ¿Me ayudas con Juan 3, capítulo 3, versículo 3? Por favor. Juan capítulo 3, versículo 3. No, ese no. Segunda de Corintios 5, 17. Este sí. Dice, sí, según 5:17, dice: de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Pablo escribe todas las cosas viejas pasaron, no solamente se refiere a las cosas malas que hemos hecho o a los pecados que hemos cometido, sino a todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestra manera de ser, nuestro carácter, todo lo que una vida sin Cristo se ha formado en nosotros, todo nuestro carácter que se ha formado sin una vida sin Jesús. ¿Ok? Otro paso
el carácter de Cristo comienza a formarse al recibirlo como Salvador. Ese prácticamente es el comienzo. El carácter de Jesucristo comienza a establecerse en nuestras vidas cuando lo recibimos como Salvador. Es un nuevo comienzo con una nueva naturaleza. Y para aquello tenemos que rendir el corazón a Cristo y permitir que Él viva en nosotros. El tercer paso es alimentarse espiritualmente. Alimentarse espiritualmente. Mateo 4, versículo 4. No, perdón, Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. ¿Dónde quedan Salmos? Ronald. Salmo 119, 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos hace, es nuestro espejo. La palabra de Dios es como un espejo. No sé con quién hablaba la vez pasada, contigo era, ¿verdad? Y con Leonel. La Biblia es un espejo. La Biblia es la que te hace ver cómo tú estás. Si estás bien, si estás mal, si estás viviendo de la manera correcta, si estás reflejando. Con la Biblia, tú vas a poder ver si tú reflejas el carácter de Cristo o si no lo reflejas. Pero es la Biblia. El carácter se forma con una mente renovada por la palabra. La oración fortalece la comunión con Dios y su influencia en nuestro interior. El cuarto, imitar el ejemplo de Cristo. Juan 13:15. Juan 13:15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hablábamos del carácter de Jesucristo al principio, de que ama sin condición, ama incondicionalmente. Hablamos de la humildad de Jesús, hablamos del perdón. Vemos a un Jesús que, a pesar de que había sido masacrado, le habían dado, pero peor que la de Rocky, le habían dado la del zorro. Lo habían maltratado, lo habían basureado, lo habían insultado. A pesar de todo eso, a pesar de que se le burlaban y le decían: bueno, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Él lo único que dijo, ¿qué fue que dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el perdonar, el saber perdonar es parte del carácter de Jesucristo. Y es a lo que nosotros nos hace falta. Es lo que a nosotros nos hace falta. Entonces, Jesucristo nos dio ejemplo, y me gusta cuando Pablo lo dice en 1 Corintios 11, versículo 1: sean imitadores